De esto da constancia escrita en su artículo de ayer, en el Universal, donde nuevamente hace un llamado a realizar las grandes reformas que necesita este país mediante la multiplicación de la dialéctica y los acuerdos concretos. Esta tenacidad hace recordar las palabras de José Carlos Mariátegui, quien decía que la historia es duración, que no vale el grito aislado por muy largo que sea su eco. Que vale la idea que germina, concreta, operante, rica en potencia y capaz de movimiento. En definitiva, lo anterior viene a cuento porque su esfuerzo continuo por el cambio es el resultado de un compromiso en la historia, con la historia, adquirido desde muy joven, cuando propuso dedicar su vida a la transformación del país, como así lo señala en sus memorias orales, que están todas impublicadas. Vamos a cederle el micrófono a Juan José García para que haga un breve ofrecimiento y posteriormente a Mara Robles. Y posteriormente circulará el micrófono por toda la mesa, pero es un micrófono que tiene Twitter, es decir, no se podrán usar más de 160 caracteres para escucharnos todos. Y al final, pues atender el mensaje del licenciado Muñoz Ledo. Entonces vamos a ceder la palabra a Juan José García Ochoa, que empezó a hacer sus pininos políticos en Guanajuato cuando era un joven egresado de la Universidad Iberoamericana. ¡Grande! No había estudiante todavía. Acababa de entrar a la universidad. Adolescente. Bueno, a raíz del muy afortunado nombramiento de Porfirio como comisionado para la reforma política de la ciudad y comenzar nuevamente a construir planes y proyectos sobre un tema que ha sido un tema pues, que hemos peleado por muchos años, mucha gente del Distrito Federal, muchos dirigentes, muchos intelectuales, académicos y ciudadanos en general. Nos surgió esta idea, platicando con Alfonso, con Mara, con los compañeros, con Carlos Estrada, que no es raro que siempre llegue tarde, pero es una excepción. Entonces, de organizar esta reunión en donde además recordábamos que hace 20 años Porfirio Muñoz Ledo asumió la presidencia del PRD y que eso significó para muchos de nosotros la posibilidad de crecer políticamente, de construir, de formar nuestra liderazgo en las filas de la izquierda, en ese entonces en el PRD, y que además reconocer que Porfirio siempre buscó la forma de incentivar y de apoyar sobre todo a los jóvenes, cosa que de verdad yo no he visto un esfuerzo similar después de esa presidencia en el partido. No la ha habido, sino no ha habido un impulso, un apoyo a la organización, a los liderazgos de los jóvenes. Y creo que esto, como se puede ver en la pluralidad, en la importancia de esta mesa, donde hay muchas compañeras y compañeros que han construido importantes espacios de liderazgo y políticos en general, pues da cuenta de que ese esfuerzo en su momento fue muy importante y valió la pena. Entonces por eso Porfirio querer reconocer eso y decir que vamos a continuar pues, trabajando en este proyecto de la reforma política que va a requerir
como en muchas otras luchas que has dado y que hemos dado juntos, el esfuerzo de mucha gente, el apoyo de muchos liderazgos, el apoyo de mucha organización, porque creemos que este proyecto va a salir adelante con la institución de Porfirio Muñoz. Si en otros años, en otros esfuerzos se han logrado, en esta ocasión tiene muchas posibilidades para empezar, porque está al frente conduciendo este proceso. Entonces, nuestro reconocimiento, por supuesto, y sigue contando como siempre con nosotros. Hola, buen día a todos y a todas, querido Porfirio. Bueno, yo tengo varios días pensaba hacer como una lista de calificativos de Porfirio. Entonces pensaba decir que Porfirio era inteligente, culto, audaz, arrojado, inimitable, inigualable, tremendo, congruente. Pero pensaba y dije, pero lo que más es Porfirio es brillante, ¿no? Porfirio es brillante y creo que para todos nosotros, o por lo menos para mí, Porfirio ha sido además definitivo. O sea, no hay manera de conocer a Porfirio Muñoz Ledo y no ser marcado por algo. Y ven acá. Y ya no para nada. Un aplauso para él. Estoy aquí bien, viviendo Porfirio, y la doctora. Yo no sé si se acostumbre, Ifigenia y Porfirio, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es organizar unas jornadas muñozledianas y que debemos de hacer algo público así increíble, ¿no? Nacional, convocando a toda la gente, porque esto es solo de los consentidos. Esta es una reunión solo de los absolutamente cercanos, cercanísimos. Pero si nosotros llamamos a una reunión públicamente de la gente que haya sido formada, alumna, cercana de Porfirio, se va a hacer una cosa impresionante. Y yo creo que tenemos que organizar estas jornadas de manera temática, con las grandes cosas que Porfirio ha hecho en política nacional, en política exterior, en política partidaria. Hay que organizarlo súper bien y que esto debe servir para hacer un llamado político actuante, presente, a lo que Porfirio ahora significa y puede hacer. O sea, yo no puedo admitir que en este momento la izquierda esté pulverizada. Todo el mundo está por su cuenta, Andrés por la suya, los Chuchos por la suya, Marcelo por la suya, Marcela por la suya, todo el mundo por la suya. ¿Qué es esto? No nos lo podemos permitir. Vamos a permitir ser arrollados por el PRI, no de ninguna manera, no mientras Porfirio esté haciendo política. Entonces yo los invito a que organicemos esas jornadas muñozledianas gigantescas, que convoquemos a una gran cantidad de actores políticos de todo el país y que aprovechemos este enorme respeto, cariño y gratitud que le tenemos a Porfirio para hacer una gran movilización política para que él pueda, como siempre, brindarnos su talento. ¿Les late? Sí. Gracias. Me han pedido la palabra por una cuestión de tiempo la delegada de Tlalpan y Ricardo Álvarez, que se tendrán que ir antes. Voy a pasarle la palabra a la delegada de Tlalpan. Pues buenos días, de verdad que es un gusto poder estar aquí en esta reunión y como todo tiene que ser telegráfico para que dé tiempo, decir que yo supe de Porfirio cuando era secretario de Educación, porque León, que era dirigente del sindicato en el Poli, hicieron un gran movimiento e hicieron un plantón. Y entonces en esas negociaciones pues yo conocí de Porfirio. Después pues toda su trayectoria desde que conocí de él, pues hasta estos días considero que es un actor importante, fundamental de la política nacional mexicana, con una proyección internacional.
Yo le pediría que en estos asuntos de la reforma política pudieran considerar en mejores condiciones a las delegaciones, porque la propuesta que se tiene hoy de verdad no nos considera y tenemos serias dificultades para la operación concreta desde la posición que nos toca ahora. Sabemos que es un periodo corto de 3 años, pero nosotros tenemos que pensar en los ejercicios de gobierno futuros y las delegaciones tenemos serias limitaciones para responder realmente a la ciudadanía. Pues felicidades a los organizadores y las organizadoras de esta reunión. Buenos días a todos y todas. Para ajustarme al formato de las muy pocas palabras, a mí me gustaría hacer una breve reflexión en el siguiente sentido. Creo que esta generación ha sido privilegiada porque nos tocó en nuestro tiempo de vida presenciar enormes cambios en este país, impulsado por grandes personalidades que tuvimos la fortuna de conocer, de convivir con ellos, de platicar con ellos y creo lo más importante, de ser escuchados por ellos. Creo que esta transición que sin duda impulsó Porfirio y que es uno de los grandes ideólogos del cambio posible en México, como todos sabemos, llegó un momento en que perdió el rumbo y perdió el sentido. Y la pluralidad política, lejos de democratizar a un régimen que sí lo ha logrado, pero también se contaminó de todo lo que habíamos combatido juntos. Y yo creo que evocar a Porfirio es decirle, maestro, amigo, que usted siempre será para todos nosotros un norte, una guía de a dónde tiene que arribar un país como México. Creo que eso ha sido extraviado. Creo que ha habido una gran cantidad de claudicaciones en las luchas de la izquierda. Creo que se ha perdido el sentido crítico de la libertad de las ideas. Creo que la clase política ha generado un servilismo que tenemos que combatir y erradicar. Cuando yo era muy joven, me acuerdo que Porfirio nos decía: yo no aspiro directamente al poder, aspiro a la historia. Y yo creo que Porfirio lo has logrado con creces. Las dos cosas. Has tenido poder, pero fundamentalmente eres parte de la historia de este país. Nosotros es un enorme gusto conocerte. Creo que todos los que hemos trabajado con gente de la política hemos echado mucho de menos que contigo había, además de mucho trabajo, una enorme emoción de estar conviviendo con Porfirio. Era emocionante escucharlo, platicar con él, viajar con él, pensar que este país se podía mover. Entonces yo creo que para honrar tu amistad, tu legado, tu enseñanza, tenemos que volver a ser un núcleo como Mara proponía y volver a impulsar las ideas de cambio profundo y despojarnos del lastre que se ha venido a contaminar esta causa y volver a echar la meta más lejos. Yo nada más termino con esto. Les recuerdo que cuando Porfirio Muñez Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas rompieron con un sistema hegemónico, lo hicieron y eran ellos. Y Porfirio nos decía: ¿y dónde está el micrófono? ¿Y dónde están las bocinas? Y, no, pues aquí súbase al coche y el techo y le conectamos con el cable. ¿Y dónde está la avanzada? No, pues somos nosotros, ¿no? Por último termino con una cosa muy chistosa que pasó con él en Guanajuato en su campaña. Un día veníamos caminando entre mucha gente y veníamos siguiendo un grupo de sombrerudos así hacia un cerro y veníamos caminando y se estaba empinando el cerro, ¿no? Y entonces Porfirio decía: bueno, ¿y dónde me llevan? Y nosotros decíamos: pues es que camina tan rápido que lo venimos siguiendo y yo lo vengo siguiendo a ustedes. Entonces es una imagen de lo que ha sido el cambio en México, ¿no? Hay que subir,
hay que labrar, hay que volver a empezar y no tener miedo de que esto le falta mucho, pero que hemos tenido una gran guía, una gran enseñanza, y es un lujo en nuestras biografías, Porfirio, que aparezca tu nombre, el nombre de Ifigenia, el nombre de nuestro amigo Porfirio. Y pues obviamente los queremos mucho y estaremos con ustedes siempre y eternamente. Lo tome, se presente y diga de dónde procede su amistad con la licenciada. Buenos días a todos. Soy Marta Angélica Ojeda y bueno, tengo el gusto y el privilegio de haber compartido con Porfirio Muñoz Ledo y con muchos de los compañeros y amigos que están aquí sentados ahora desayunando, compartir muchas experiencias, como dice Ricardo, Poncho, Omar, pues que nos han marcado y que han sido un referente en nuestra vida profesional. Para mí, no me canso de decirlo abiertamente y en privado, pero para mí Porfirio ha sido y sigue siendo una inspiración, un gran ejemplo a seguir, es un gran hombre al que yo admiro profundamente, pero profundamente. Para mí es mi referente, es mi guía, es mi orgullo. Comparto con propios y extraños el gran cariño que le tengo, la gran admiración que le tengo. Para mí Porfirio es un gran hombre, un gran estadista, un gran político. Creo que tiene mucho que dar todavía. No debemos de quitar el dedo del renglón en el sentido de que Porfirio puede y está en la capacidad de seguir aportando a este país muchísimas cosas, y espero que muy pronto tengamos la oportunidad de que él pueda aspirar a un cargo todavía más importante que nos dé la oportunidad también a nosotros de tener un mejor país, impulsar mejores propuestas, ideas, está en plenitud con esa lucidez que le caracteriza, esa brillantez, como bien lo clasificó Mara. Un hombre tremendamente lúcido, tremendamente inteligente. Yo creo que no tenemos un político parecido a Porfirio Muñoz Ledo. Me siento muy afortunada de ser parte de este grupo, que alguna vez fuimos muy jóvenes y que tuvimos tantos sueños, tantas ilusiones, las seguimos conservando también la juventud, ¿verdad? Y sobre todo decirle a Porfirio que estamos listos, estamos a sus órdenes, todos aquí ya lo han dicho de alguna manera u otra, para seguirlo apoyando, para seguir impulsando tantas ideas y tantas cosas buenas que en su mente brillante están ejecutando, que se están ahí generando. Pues solamente agregar eso y decirles que en verdad lo quiero mucho, señor, lo admiro muchísimo, y a todos mis amigos el gusto de saludarlos. Muchas gracias. Se ha dicho mucho, ¿no? Yo nada más quiero recordar que bueno, aquí habemos muchos exjóvenes y muchas jóvenes. El licenciado Muñoz Ledo creo que ha marcado a muchas generaciones, pero creo que a la generación de las juventudes del 94, del 95, que éramos encabezados por Mara Robles, también ahí Juan José ya ahí era su brazo derecho, en fin, entonces muchos de los que están aquí, y pues bueno, siempre era un privilegio para nosotros cuando iba el licenciado Muñoz Ledo a la campaña del 95, siempre nos imprimía mucho ánimo, y yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Comentar algo muy breve, no me acuerdo, íbamos en una marcha en Morelia y algo me acerqué a preguntarle al licenciado, oiga licenciado, ¿y qué va a pasar con esto? No recuerdo de qué le pregunté, y me dijo, pues ¿qué no has leído los periódicos? Le dije, no licenciado, la verdad no. Me dijo, mira, te voy a dar un consejo, muchacho,
antes de salir de su casa, es más, antes de bañarte, ya debes de haber leído por lo menos 3 periódicos. Todavía no lo hago, pero recuerdo mucho esa diferencia. Muchas gracias. Nada más que esta es la historia gráfica de los partidos políticos de la izquierda que le dieron en su momento vida al PRD. Esta historia gráfica del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unido de México, del Partido Mexicano Socialista, y por supuesto incluye las primeras etapas de vida del PRD. Yo espero que, porque sé que conozco a Porfirio, que le encanta la historia, que este libro le va a ser de mucho valor. Y finalmente yo podría decir muchísimas cosas también, anécdotas de la vida cotidiana. Basta y sobra decir que para mí fue un privilegio que durante la campaña de Porfirio a la presidencia, pues estuviera en la casa de ustedes en Coatzacoalcos. Eso es un honor verdadero, tanto como estar aquí hoy este día. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Jonathan Barrada. Yo tuve la oportunidad de colaborar en la legislatura pasada con el diputado y en la Comisión de Relaciones. Una cosa que la verdad le agradezco mucho al licenciado por haberme brindado la oportunidad. Y ahí aprendí muchísimas cosas del maestro. Muchas gracias. Gracias, buenos días, soy Iván Pedrosa. Tuve la oportunidad de llegar al equipo del licenciado Muñoz Ledo en 2005, en una etapa que muchos esperaban que fuera una definición más bien académica o intelectual después de que el maestro Muñoz Ledo regresaba de la Embajada de la Unión Europea. Llegué al equipo que muchos extrañamos, de Juan Cristián Iturriaga, para colaborar en mi investigación. Y como les digo, en esa etapa muchos pensaban que entre sus muchas facetas iba a comenzar una etapa más académica, más intelectual, más de reflexión. Y a partir de ese mismo momento en que llegué a colaborar con él, empezó a revelarse que don Porfirio no se iba a conformar con una sola de sus facetas, y pronto la coyuntura política nos llevó a otras aventuras, a la campaña de 2006, después a regresar a su eterno e inacabado proyecto de la reforma del Estado. Y bueno, en esa nueva etapa política tuve el privilegio de acompañarlo hasta la legislatura pasada, y lo que me quedó claro desde ese momento hasta ahora es que entre las muchas facetas académica, intelectual, política, legislativa, como jurista, el licenciado Muñoz Ledo nunca va a abandonar ninguna de ellas, y eso nos ha hecho batallar tanto con sacar adelante las memorias de las que hay eternos borradores, y me temo mucho que van a continuar inacabadas durante mucho tiempo, porque esas cosquillas que le dan por ser un hombre integral, por ser un hombre de muchas facetas, como comentaba Edgar sobre la definición de paz de la sabiduría, esas cosquillas no lo van a dejar que se concentre en una sola cosa, y ahí vamos a tener que estar batallando por arrancarle finalmente la versión final de sus memorias, que me temo mucho que entre todos los que estamos aquí tendremos que completar algún día. Muchas gracias. Juan José García Ochoa de Alfonso Velasco por organizar este encuentro de amigos. Porfirio Muñoz Ledo es uno de los mexicanos más conocidos dentro y fuera del país, y subrayo fuera del país. Es un mexicano universal. A él siempre sí le llegaron las invitaciones y sí le pagaban los boletos de avión. Me consta porque lo organizábamos los viajes. Teníamos la duda, Juan José y yo, en qué fecha escoger este homenaje. Si el 23 de julio, que cumple 80 años Porfirio este año, o si a mediados de marzo, recordando que son 20 años de distancia
cuando Porfirio Muñoz Ledo se convirtió en presidente nacional del PRD. Y esa fecha marca 20 años de formación de cuadros políticos de izquierda, que es lo que hay que homenajear en este acto. Esa escuela que dejará perenne Muñoz Ledo como formador de políticos de izquierda a 20 años de distancia de encabezar el Partido de la Revolución Democrática. Entonces es por eso que se escogió esta fecha, y qué fortuna que sea 21 de marzo, porque si hay políticos juaristas en este país, ese es Porfirio Muñoz Ledo, un político juarista al que le homenajeamos precisamente en esta fecha del natalicio del Benemérito de las Américas. Porque la congruencia es lo que ha caracterizado a Muñoz Ledo en su vida. Pensar en izquierda, vivir en izquierda, hablar en izquierda. La congruencia es lo que nos ha enseñado Muñoz Ledo, todos los que hemos tenido la oportunidad de colaborar con él, de aprender de él, de abrevar de su sabiduría y de su experiencia. Aquí yo tengo que agradecerle mucho a Ricardo Álvarez, a quien le heredé el cargo de secretario técnico, porque gracias a eso me di la oportunidad de convivir y de aprenderle a Muñoz Ledo. Y a Porfirio también le agradezco la gran oportunidad de haber sido el representante del PARM ante el Instituto Federal Electoral cuando todavía tenía un consejo respetable y auténticamente ciudadano, porque ahí representamos a Nueva República y a PARM cuando fue la candidatura presidencial de Muñoz Ledo, y pues fueron momentos de lucha política inolvidables. Lo que sí quiero subrayar es eso, que hoy, como dijera Sidney Poitier, al maestro con cariño, te agradecemos mucho todo lo que nos has enseñado, Porfirio Muñoz Ledo. Saludamos y recordaremos por siempre tu congruencia política, que es la gran enseñanza, el gran legado que debes dejar a los políticos de este país. Muchas gracias. Porfirio, como la maestra Eugenia, ha sido parte de mi formación. Cada que subía a la tribuna, cada que Porfirio subía a tribuna, para mí en verdad era una cátedra muy importante. Siempre cuando subía a esa tribuna, Porfirio, me sentaba en mi cruz y te veía y escuchaba cada palabra que tú decías, y la verdad es que tuve ese gran privilegio y esa gran oportunidad de que fuimos compañeros en la Cámara de Diputados, inclusive compañeros de tomas de tribuna, de discutir cosas y de hacer acciones importantes para la izquierda. Muchas gracias, Porfirio. A mí no me queda otra cosa más que agradecerte esta parte de tu formación que has tenido. Has sido parte importante. Yo no tengo la misma edad que muchos compañeros y compañeras, pero sí tuve esa oportunidad, esa gran oportunidad de que has sido parte de mi formación. Así que muchas gracias, Porfirio. Sabes que te quiero muchísimo, muchísimo, y muchas gracias, muchas gracias. Que marcan derroteros, pero dentro de las generaciones son las personas excepcionales las que iluminan con el brillo de su inteligencia, su capacidad. Es el caso del homenajeado. Es uno de los personajes insustituibles, es una de las personas con una energía inagotable, con una brillantez total, es una inteligencia brillante, es una inteligencia integral. El académico, el formador de generaciones, el formador de personalidades tan importantes como Ricardo, que me dio la oportunidad de estar cerca de ellos, y de otros muchos, y que nunca se cansa. El académico que tiene el conocimiento claro, conciso, el dato preciso, la anécdota en el momento adecuado, los elementos para destruir un argumento mal planteado, la capacidad de replantear argumentaciones
complejas, la capacidad de no solamente poder entender una realidad que de suyo es compleja, sino ver más adelante, su capacidad de conocer la historia como un devenir. No solamente es un experto en la historia del pasado de México, sino que retrotrae todo el pasado para saber hacia dónde va. El planteamiento de la nueva república es un planteamiento histórico y original que daría continuidad a un esfuerzo de un pueblo por la difícil tarea de mantenerse libre y soberano. Los otros planteamientos con los cuales a mí me tocó compartir fue vivir las coyunturas, y las coyunturas siempre tenemos la lucidez de podernos decir hacia dónde, de conducirnos hacia un rumbo seguro, éticamente plausible, etc. Esa era la personalidad que yo conocí, esa era la personalidad que sigo admirando, esta personalidad con la cual compartimos batallas tan importantes y significativas como la discusión en el Congreso del Tratado de Libre Comercio, la única voz con los elementos suficientes para poder discutir, argumentar, plantear opciones, era el senador, el diputado. Cualquier nombramiento no importa. El cargo, decía él, no hace al el hombre hace al cargo. Y en consecuencia, él en donde lo ponga, brilla. La siguiente etapa, la elaboración del programa del Partido de la Revolución Democrática. Si existe una anécdota, al igual que con la mayoría de todos ustedes, un día llega a la casa de ustedes. La casa digo porque teníamos un negocio y ahí casi vive uno cuando uno tiene negocio. Y nos tocaba llevar a don Porfirio Muñoz Ledo a Santo Domingo, Tonalá. Me hablan los compañeros, unos jóvenes organizadores, y dicen, por favor, detén ahí al maestro porque todavía no hay gente. Le invito a un café. Muy a gusto se toma el café, pero ve el reloj. Otro cafecito. Bueno, y sigue viendo el reloj. ¿Dónde está otro cafecito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué no nos vamos? Le dije, es que todavía no hay gente. ¿Cuántos hay? 6. Con esos basta. Debemos respetar el tiempo de los demás. Esa es la gran lección que él dejó en mi vida. Yo procuro ser puntual siempre. Hoy soy diputada federal por el Distrito 03 de Oaxaca. Estoy aquí en el Distrito Federal. Y al igual que Gloria, creo que en los recuerdos está el detalle de las anécdotas de lo que aprendimos de Porfirio. Yo creo que el mayor aprendizaje que tuve estuvo relacionado con el hecho de entender que la acción política es más de razones que de sentimientos. En virtud de esa enseñanza, allá en 1997, cuando el partido tenía que elegir a su candidato a jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno electo en la ciudad, pues un puñado de nosotros, jóvenes todos, por razones, no por sentimientos, apoyamos a Porfirio Muñoz Ledo para que fuera el candidato a jefe de gobierno. Y he de decir que para el caso de la tarea que a mí y a otros se nos encomendó, de las 27 casillas que se instalaron en Miguel Hidalgo, 16 las ganamos con razones, apoyando a Porfirio Muñoz Ledo. Hace un momento recordaba con Mariana, con Lorena y con Carlos,
cuando Porfirio nos decía, la patria se salva, o cuando llegábamos al partido y Porfirio decía, llegaron las masas, llegaron las mesas, llegaron las musas. Porfirio, no me queda más que reconocer que has y lograste en muchos hacernos personas congruentes, porque una de las cuestiones cuando uno es demócrata es un asunto de actitud frente a la vida. No es estando en una trinchera, sino en la trinchera donde estemos es donde podemos nosotros demostrar nuestra congruencia y nuestro compromiso, nuestra actitud de ser democráticos. No me queda más que decirte que tengas éxito en esta gran encomienda que tienes por transformar la ciudad. Hace falta mucho. Y en serio lo que decía Marisela Contreras, el poder local de esta ciudad necesita democratizarse. Muchas gracias. Conocí al maestro Muñoz Ledo en ese histórico 88 y hace 20 años cuando fue dirigente nacional del partido tuve la fortuna de tratarlo un poco más de cerca, de aprender mucho de usted y desde entonces ha sido mi fuente de inspiración intelectual y política. Y quiero comentar, decir esta frase que dice, los tiempos tienen sus hombres y los hombres tienen su tiempo. Este es el tiempo, maestro Muñoz Ledo, para que siga encabezando ese proyecto de nación que necesitamos los mexicanos. Del sur de Veracruz, de un pueblito, de muy pequeño, se llama Cozoleacán. Y allá en Veracruz, maestro, hemos tratado de construir esperanza. Y te agradezco toda la luz que nos has mandado. Te agradezco también algo fundamental, además de todo lo que te has dicho aquí. Y me da mucho gusto escuchar cuánta gente te quiere. Me da mucho gusto, porque nosotros en Veracruz te tenemos mucho cariño. Y quiero decirle a todos ustedes que el maestro Porfirio ha sido el hombre más solidario con nosotros en aquellos momentos en que hemos estado queriendo construir esperanza y nos han golpeado. A Veracruz nos han golpeado y, como decimos en mi rancho, nos han golpeteado y tú has estado con nosotros. Gracias, maestro. Creo que aquí hay muchos compañeros y todos muy estimados, muy queridos, y además todos en busca del anhelo de estar siempre luchando por un México mejor. Y en este sentido es en donde un gran abanderado y representante es Porfirio Muñoz Ledo. Yo me considero muy afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas con él, en la esfera internacional, en donde también Porfirio brillaba como siempre con sus ideas, y pues entonces les puedo decir que yo lo conozco como jefe, como amigo, como compañero, y en todos estos sentidos considero que es un mexicano admirable y me siento muy satisfecha de estar aquí junto con todos ustedes, que también percibo que tienen el mismo cariño por nuestra patria, por nuestra historia, por nuestro presente y por nuestro futuro, por lo que nos quede de vida a los que somos mayores. Muchas gracias, me da muchísimo gusto este homenaje que se ha organizado a Porfirio, y pues desde luego yo me considero muy afortunada de estar con ustedes y de estar con ustedes. De haber tenido la oportunidad de trabajar con él. Falta toda esta parte de acá, también de algunos que me quedan retirar, de algunos que hay otros que llegaron, como que Carlos Estrada también, que ya llegó. Entonces, lo que quiero hacer ahorita, pedirle a los licenciados Muñoz Ledo que pueda hacer una intervención, a pesar de que pueda continuar la ronda para quienes tienen la oportunidad de seguir la oportunidad.
he sido verdaderamente abrumado por sus palabras. Lo digo con emoción, he sido colmado. Nunca esperé una asistencia tan nutrida y tan cercana. Es como reconstruir la vida en una sesión. Aquí se reconstruyó un poco el rompecabezas de mi propia existencia. Ustedes dicen, y se los agradezco, que yo he contribuido a forjarlos. En realidad, ustedes han contribuido a forjarlos. Esa es la verdad. Que no me iré de aquí como llegué. Me voy distinto, un tanto cambiado por dentro. Los últimos meses fueron de mucha batalla, de salud precaria, y a estas edades la oscilación entre seguir en la lucha, dedicarse a la biografía, descansar, viajar ya por un poco y hablar con los amigos de lo que hacen. Yo reconozco en todos ustedes parte de mi propia existencia y sobre todo recuerdo su pasión, su determinación juvenil de muchos de ustedes en tomar un rumbo incierto para el país. Yo suelo lamentar en reuniones de mi propia generación el que hayamos dado tanto, el que hayamos imaginado tanto, el que hayamos soñado tanto y los frutos que hemos cosechado. El país ha cambiado, obviamente. No podría reconocerse hoy la vida en ningún órgano público como la Cámara de Diputados comparativamente de lo que fue antes que nosotros. La palabra pluralismo es algo de la cotidianidad nuestra, pero tuvimos la tragedia, la desgracia, la infortunada coincidencia que cuando nuestro ciclo político comenzó, el ciclo llamado de la transición democrática, fue cuando se instaló el ciclo neoliberal. Y si vemos en retrospectiva, el hecho de que la izquierda no haya llegado al poder nacional determinó el futuro de México. Por eso hay que pensar que no es tarde para emprender el camino de nuevo. Con esta izquierda fracturada, con esta izquierda enfrentada muchas veces, con la falta de una filosofía común, de una moral común, de una práctica común, la tarea va a ser muy difícil, pero es una tarea que les corresponde a ustedes. Nosotros, y esa palabra sí la acepto, servimos como referentes en lo que pudimos hacer y en lo que no pudimos hacer. Lo que me llevo de esta reunión es una especie de despertar de entusiasmo. Tengo una tarea por delante que es enormemente compleja, que es la reforma política de la ciudad. Lo estoy invitando para el 11 de abril, jueves a las 11 de la mañana en el Anfiteatro Bolívar, que vamos a tener la instalación del consejo que va a dirigir estos trabajos. Yo quiero dejarles una palabra de gratitud, de honra gratitud. En estas reuniones sale uno para qué vivió, y espero no haber vivido en vano. Muchas gracias.
ha dejado. Todos estamos como conmovidos. Todos aquí nos vemos todos reflejados en distintas edades, en distintas fiestas, en distintos trabajos, en distintas campañas. Veo aquí a Uquilla, a Lorena y recuerdo mis viajes por allá por la península, que nos fue más o menos regular. Recuerdo a Porfirio en viajes cuando andaba por Europa y el teléfono de mi casa sonaba a las 5 de la mañana diciendo: pero despiértate, dime qué dicen los periódicos. Además de las buenas anécdotas y la oportunidad que nos dio de conocer a tanta gente como la maestra Isi, ha sido el gran formador, ha sido el gran maestro, ha sido el que nos presentó las más grandes exigencias, y a partir de eso creo que hemos ido caminando la vida con lo que él nos formó, nos educó y nos enseñó. No tengo más que agradecimiento, Porfirio, y cariño a las gentes con las que compartí este camino en presidencia, justo la presidencia del PRD, y dejarle el micrófono a Rosalía, que es otra de esas épocas. Y Porfirio, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Bueno, hola a todos, yo soy Rosalía, muchos conocidos como la Güera, bautizada así por Porfirio. Mi rollo no es político, mi rollo es personal. Usted sabe que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas, platicábamos problemas de amor, ¿no? De él y mío. Me tengo que agradecer mucho que yo entré con él a trabajar teniendo 19 años, no sabía nada de la vida, pero él aquí me invitó a través de Alfonso, que es Antonio Mondragón. Cuando le dije a mi papá que me iba a trabajar con él, puso cara de susto, ¿no? Dijo: ¿cómo? Pero le dije: claro que tengo que poder. No, yo soy una mujer de retos y lo he demostrado. Él se portó como un padre siempre conmigo, me celó, de verdad, de personajes. Un día me dijo: me acaba de pedir Ricardo Rocha tu teléfono y te prohíbo que le contestes. O sea, pero se lo dio. Son anécdotas muy chistosas. Entonces, mi rollo no es político, lo político ya lo dijeron todos ustedes. Yo lo llevo en el fondo de mi corazón siempre. Saben que le agradezco mucho. Le agradezco mucho todas las referencias que tú haces a mi padre, mi vida, y que Dios lo bendiga siempre. Gracias, maestra, también por compartir esta historia. Yo sí me voy a tener al 260. Yo quiero expresar mi admiración, mi gratitud y mi amor. Muchas gracias. Yo también quiero expresar mi gratitud y esa gran admiración por el único hombre en este país que realmente es un estadista. Mi gratitud porque he aprendido bastante de usted. Soy una mujer de lucha, de una lucha incansable que se ha superado y que ha venido de lo menos a lo más. Y bueno, no he sido parte de la nómina, pero sí parte de los cariños y de las vivencias más cercanas por Alfonso, a quien le agradezco también pues toda una vida, y ese gran maestro que también para él lo es, también para mí lo es, y jamás voy a terminar de agradecer. Señor, usted es un gran señor, y es un hombre que no ha luchado ahorita, ha luchado siempre, y como dice Bertolt Brecht, esos, como usted, son los imprescindibles. Lo quiero. Mario Maldonado, tengo el privilegio de haber conocido al licenciado Muñoz Ledo desde el tiempo de estudiante de la Facultad de Derecho, la corriente democrática, Martínez también. Me da mucho gusto estar aquí con muchos amigos que no veía desde hace muchos años.
son compañeros de líderes políticas, de anécdotas personales. A mí, pues, ¿qué puedo decir de este momento y qué puedo decir de todos estos años de haber tratado de la Liceo Muñoz? Yo quisiera dejar constancia simplemente que usted, pues fue usted el primer impulso de juventud que le dio rumbo, dirección a tantas cosas, a tantos momentos, al momento en el que en este momento me encuentro con ustedes, compartiendo una visión de México, una visión de este país, de lo que fue, de lo que tiene que ser y del futuro, y de lo que con usted comparto sus preocupaciones por tantos temas pendientes de la reforma política, y pues simplemente para mí y como para muchos de aquí ustedes es sinónimo de un hombre de Estado, el último estadista que queda en este país, francamente, ¿no? Entonces, pues quiero compartir con usted pues este momento. Me da enorme gusto estar aquí con usted y con todos los amigos de Viejas Líderes. Gracias. Yo nadé cuando era, vamos a nadar, evidentemente todos aprendimos a esa hora, nadó a esa hora, y a las 8 de la mañana se reinició la mesa, la presidió Porfirio. Me acuerdo de un tema complicadísimo, muy técnico, sobre el contencioso electoral, los tribunales, y a esa hora todos cansados, bastante perjudicados en el estado en el que estábamos. Porfirio nos dio una cátedra sobre cómo le hace Porfirio para poder hacer todo y no cansarse. Entonces yo, Porfirio, además de lo que se ha dicho, agradezco la posibilidad de estar contigo, tu gran capacidad de vivir, tu energía y todo el ejemplo que nos pones en eso. Hay que ser una persona completa, no solamente un político, sino una gente que vive la vida intensamente, a cada rato, en cada situación, como tú lo haces. Gracias por conocerte y por estar contigo. Milán Moreno, primero agradecer la invitación a Alfonso, Juan José, Román. Bueno, Porfirio, creo que nos hemos acompañado muchos años. Mi primer recuerdo tuyo fue no presencial, sino fue en una clase de política exterior, cuando decían que tuvimos un representante en el Consejo de Seguridad que no solamente velaba por los principios de política exterior de México, sino que era un representante digno de toda América Latina, el Caribe y de los países no alineados. Ese fue mi primer referente, Porfirio. Posteriormente, una coincidencia, yo pasaba, siendo muy joven, creo, muy pequeño, por la colonia tabacalera y escuchaba yo un escándalo ahí en un edificio y decían: es que acaban de elegir a Porfirio presidente nacional del PRD. Y entonces lo había escuchado y leído en mis libros de política internacional y lo vi pasar y dije: este hombre es de admirar. Posteriormente, un compañero común, Cuauhtémoc Sandoval, me permitió irme acercando poco a poco con Porfirio, viendo temas internacionales, acompañando la discusión de ese tan necesitado capítulo único de política exterior, de esta nueva constitución que necesitamos discutir. Y creo que ese es el mayor aporte también a la discusión, tu perspectiva internacional, tu visión no solamente como estadista mexicano, sino también como un ciudadano del mundo. Estas enseñanzas creo que difícilmente se van a olvidar, y creo yo que Porfirio no solamente es el hombre que está hoy aquí, sino el hombre al que hay que reconocer en su pensamiento nacional, pero también en su pensamiento internacional. Mucho cariño, respeto y admiración por Porfirio. Representa el símbolo de la lucha parlamentaria de este país, de este siglo. Reconocer también al dueto indestructible que representa Porfirio con la maestra Ifigenia, que acabamos de hacer. Bueno, Porfirio. Y
y decir que me quedo con el senador sin Senado, compañeros. Con el gran dirigente estudiantil que logró derrotar a Miguel de la Madrid en la Sociedad de Alumnos hace muchos años en la Facultad de Derecho, de la que soy parte y que aquí están varios compañeros con nosotros, que sería injusto tratar de nombrarlos, porque hay muchos que nos conocemos de hace muchos años, desde la fundación del partido, y muchos más desde antes. Me quedo con Porfirio, el formador de generaciones revolucionarios, de generaciones demócratas y de generaciones progresistas que mucho están aportando a este país y que van a seguir aportando. Y me quedo con el Porfirio que bailaba muy elocuente en el Salón Riviera, el paso doble. Me quedo con ese Porfirio, el amigo, el joven emérito y el joven que va a seguir aportando. Felicidades, Porfirio, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también, en ocasión de que quedamos, ¿verdad? Tocayo, que 140 caracteres tenía que ser, seré breve. En la Grecia antigua, mi nombre es Alfonso Morales, como el de las luchas. De hecho, cuando conocí a Porfirio, así me dijo: Alfonso Morales, como el de las luchas. Nada más que conmigo vas a aprender a hacer de las luchas políticas y sociales, mano. Bien, pues solamente agradecerle, licenciado, pues cómo olvidar que en ese mismo día cumplimos años, el 23 de julio, así que no se me puede olvidar. Alfonso, muchas gracias por la invitación. Yo me sumé al equipo de trabajo de Dios Negro en la carrera del 2000, la carrera presidencial, cuando México estaba precisamente en el parteaguas, México, el PRD, Michoacán, ¿se acuerdan? Estábamos un poco como Samuel Beckett esperando a Godón, algo así, ¿no? México es otro a partir de aquel, permítame, señor presidente. Yo me acuerdo que estábamos, mi padre y yo, viendo por televisión el informe presidencial, y mi papá, cuando supo que quien había interpelado a Miguel de la Madrid había sido Porfirio, le dijo: mira, hijo, ese es un hombre con corazón de oro. Bueno, se refirió a partes menos higiénicas, ¿no? Y me dijo: cuando crezcas, sé como él, trata de imitarlo. Mexicanos así quedan muy pocos, y es la verdad. Porfirio, muchas gracias. Alfonso, gente toda que se pudo reunir el día de hoy para este homenaje. Nosotros en el servicio público ha sido un gran maestro. Muchísimas gracias. Lo quiero mucho en la historia. Que este siglo XXI los políticos tienen en ti, pero no solo los políticos, sino muchos otros jóvenes tienen en ti un ejemplo y un trabajo que desarrollar para realmente convertir este país en lo que merece ser. Refundaste a la izquierda porque tu conocimiento y tus aportaciones sobre la democracia permitieron a la izquierda reflexionarse a sí misma. Abandonaste el partido que te formó para poder realmente combatir el neoliberalismo que ha destruido a este país. Y hoy sigues en condiciones para poder enseñarle a todos los jóvenes por dónde tenemos que caminar hacia la política y a la reconstrucción de este país después de 40 años del neoliberalismo que nos ha arrasado. En ese sentido, Porfirio, me doy cuenta de que además no solamente tus aportes, sino que te supiste rodear de muchas personas sin temor a la grandeza que estas tienes. Me felicito pues de tenerte con nosotros y me felicito también de que está a tu lado y siempre ha estado a tu lado la maestra Ifigenia Martínez. Gracias. También tuve la oportunidad de colaborar con el diputado Muñoz Ledo la pasada legislatura en la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo en el 88 apenas estaba naciendo. Entonces, mi primera referencia del licenciado Muñoz también fue como lo mencionaba, porque en alguna ocasión en la licenciatura nos preguntaron si alguien sabía cuál
cual era el único representante de México que había estado en el Consejo de Seguridad vivo, porque ya para ese entonces el doctor Aguilar Sincer había fallecido y nadie supo. Entonces el profesor fue licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Desde ese entonces se me quedó muy grabado, ¿no? que México había tenido representantes en el Consejo de Seguridad que se contaban con los dedos de una mano. Entonces cuando yo lo conocí, sabía que iba a conocer a alguien histórico, ya era una figura consolidada y pues recuerdo que la vez que lo saludé fue en un seminario de reforma del Estado en el Instituto de Investigación Pública de la UNAM, y fueron tantos mis nervios de conocer a alguien histórico que no le contesté el saludo. Solo me dijo, joven amigo, no le contesté, me volteé. Posteriormente, bueno, en la Comisión de Relaciones Exteriores trabajábamos, más que trabajo, eran como tertulias donde se compartía café, whisky y discusiones políticas, y sabía que cada vez que iba a su casa era para tomármelas, siempre tomaba mi cuaderno y mi pluma, porque sabía que algo iba a aprender y que algo me iban a preguntar y que me iba a saber contestar. Entonces eso me marcó mucho porque mi generación solo tiene que aprender de figuras como el doctor Ricardo Valero, como el Gustavo Muñoz Ledo, como la maestra Ifigenia. Tenemos que aprender y qué bueno que mi generación todavía tenga esos grandes referentes de izquierda, donde muestran que puede ser político e intelectual a la vez, donde se puede ser estadista, aunque nunca se haya estado en la jefatura del Estado. Y pues bueno, ¿qué sería de las naciones sin gente tan capaz de llegar a conducirlas en vez de gente tan pragmática? Pero bueno, no me queda más que agradecerle y admirarle todo mi agradecimiento por todo lo que he aprendido con esto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Julio Lara. Pues yo no he tenido la oportunidad de colaborar con el licenciado, tampoco he tenido la oportunidad de compartir la nómina, como me han dicho por aquí, lo cual en cualquiera de las 10 veces me hubiera gustado demasiado. Simplemente me gustaría, pues bueno, a nombre de muchas personas que tal vez no pueden expresarlo, agradecerles esta aportación a la democracia en nuestro país, agradecerle esa convertirse en un referente para muchos jóvenes, y esa es principalmente la gran aportación que ha hecho a nuestro país. Entonces, en esta ocasión mi participación es breve, pero sí un agradecimiento a nombre de muchas personas que no se lo pueden decir de manera directa. Muchas gracias. Licenciado, maestra, gracias Alfonso por la invitación, mi cariño, mi admiración a José, a Amara, y muchas gracias por haberme invitado. Soy Fernán Yescas. Primero que nada, un agradecimiento a Alfonso por permitirme compartir con tantos amigos este momento. Mi nombre es León Techecorín, y de verdad que se eriza la piel, se atropellan las palabras, la emoción de verdad que es enorme, y mi conocimiento de Porfirio siempre ha sido para mí Porfirio, desde más de 40 años. El personaje de las instituciones, secretario de Estado maravilloso y significativo, con otra huella en donde ha estado, es el Porfirio. Me tocó conocerlo ya en las revueltas del 88 y en la presidencia del PRD, y de verdad que agradezco lo que aprendí en esos pocos meses que compartí con él, porque por muy larga que sea la estadía de acompañar a Porfirio, siempre parece un suspiro y uno quiere más. Se vuelve uno adicto a Porfirio, a sus enseñanzas, a sus palabras, a sus ademanes, a sus gestos, a su forma de dirigirse, de recibir y despedir, de afrontar a quien le es adverso, de recibir a quien es amigo. Porfirio tiene un estilo,
Alguien habrá de escribirlo y tendrá que hacer una gran obra de teatro clásica, porque la manera de conducirse de Porfirio en la tribuna y en la vida privada y pública no tiene parangón. La palabra, Alcen hace rato hizo una recreación de Porfirio que conocemos mucho, y falta mucho más. Porfirio es todo un personaje que ha marcado la vida a muchos. Muchas gracias a quien me hizo posible venir. Porfirio, muchas gracias por todas tus enseñanzas. No hay manera de resumir en unos minutos todo lo que yo he recibido de ti. Muchas gracias y ojalá podamos seguir compartiendo contigo. Buenos días a todos. Soy Miguel Ángel Juárez. Conocí a Porfirio Muñoz Ledo personalmente en la Cámara de Diputados, como periodista de Reforma y él siendo diputado de esa legendaria legislatura en la cual el PRI perdió la mayoría o había perdido la mayoría. Sí, claro, Porfirio. Aquí está el libro. Es la Revolución de Terciopelo. Creo que esta foto simboliza mucho para el país. Y yo empecé a escribir sobre Porfirio hace tiempo, pues imagínense, siendo periodista de Reforma, tenía que hacer la cobertura cotidiana de sus actividades y empecé a interesarme por Porfirio. Y me llamaba mucho la atención algunas estampas que son múltiples y muy diversas, pero recuerdo algunas en este momento con motivo de esta reunión y de este homenaje. Y la primera que quiero recordar es la imagen del presidente Lázaro Cárdenas rumbo a Palacio Nacional. El presidente Lázaro Cárdenas rumbo a Palacio Nacional, con vallas, gente, pueblo, para dar su informe en el esquema de la salutación de aquellos años. Y entre la multitud, un niño cargado en brazos, veía cómo, un niño cargado en los hombros, veía cómo pasaba por ahí el presidente de la República con uno de sus hijos. En el carro del presidente de la República iba Cuauhtémoc Cárdenas. Entre la multitud, el niño cargado por su padre era Porfirio Muñoz Ledo. Hay una diferencia, y entonces empezaron a tener vidas paralelas. Y en esas vidas paralelas se encontraron en Europa, uno trabajando en la ingeniería, pero el otro trabajando en la ciencia política, educando, aprendiendo y enseñando cómo debe ser una nación, cómo debe ser el país, cómo debe ser el mundo. Y así se fueron y empezaron a surgir distintas concepciones del mundo, distintas luchas similares entre ellos. Pero definitivamente la historia del país está ligada con Porfirio Muñoz Ledo, es el estadista. Porfirio Muñoz Ledo entonces emprendió una lucha por la reconciliación nacional y por otra parte otra tesis de la reconstrucción nacional y la lucha contra el neoliberalismo, y emprendieron esa lucha con Cuauhtémoc y surge 88. Ahí fue donde yo lo conocí a través de los periódicos. ¿Qué pasa después? Bueno, pues empiezan a generar una serie de movimientos. La transformación del país es inentendible sin ese momento tan importante, pero hay algo claro. También hay que agradecerles a estos personajes y particularmente a Porfirio Muñoz Ledo, que en esa circunstancia de rompimiento del país no llevaron al país a una guerra civil, que prefirieron y optaron por la transición pacífica y fundaron un partido, y después en el Congreso de Huastepec se enfrentaron otra vez dos concepciones distintas de la visión de cómo, hacia dónde avanzar, hacia la reconstrucción nacional o hacia la transición democrática, y prevaleció la idea de la transición democrática. Por eso
empezó a generarse en el país toda una corriente política de transformación de las instituciones y reformas que tendrían que permitir elecciones más limpias, reformas en las cuales tenían que participar los partidos de otra manera y que debían permitir un cambio en la ciudad, en el Distrito Federal. Y la candidatura debería haber correspondido a Porfirio Muñoz Ledo. Él había formado, pero no importó, ocurrió que la candidatura recayó en Cuauhtémoc Cárdenas, pero no importó, siguió y siguió construyendo hasta la transformación de la vida política nacional con las reformas electorales. Miren ustedes, si estuviéramos en Estados Unidos, la reforma político-electoral que hoy permite la alternancia en los poderes de los estados, de los municipios del país, debería de ser la reforma Muñoz Ledo. Esa es la reforma política más importante y más trascendente que ha tenido el país y fue justamente impulsada por Porfirio. En ese esquema de transición democrática, cuando el PRI pierde la mayoría, evidentemente abrumado por la sociedad, y cuando Porfirio contesta el informe, el primer informe del presidente Zedillo, que esta foto es la que lo refleja, la transición, el cambio. Cuando Porfirio le dice al presidente de la República que la verdadera transición democrática corresponde a la mutación de súbdito a ciudadano. Eso es lo que nos ha enseñado Porfirio como estadista, la mutación de súbdito a ciudadano. Tuve la oportunidad de estar con Porfirio el día antes de contestar el informe. Estuvimos 2 horas, me invitó a tomar un café Porfirio, y entonces yo lo vi después de que traía cargando a su bebé, ¿no? Porque hay que recordar que también andaba en las labores familiares, y estuvimos platicando, estuvo platicando no puede ser de otra manera. Y después de 2 horas es la vez que más he escuchado la palabra país, pueblo, y yo creo que si hay algo que caracterizara, si contáramos las palabras que pronuncia Porfirio, la mayoría sería país, pueblo, nación. Esa es la visión de un estadista. Y entonces ahí estuvimos 2 horas platicando, y después de que terminó él su alocución, me dijo: Juárez, yo ya hablé demasiado y nos venimos a tomar un café. Te toca hablar a ti. Ahora dime qué es lo que piensas tú de todo lo que te acabo de decir. Y eso es lo que pienso. Y entonces platicamos de una frase que tomó, porque Porfirio escucha, Porfirio no supone, Porfirio es impecable en las palabras, Porfirio dialoga, Porfirio crea consensos. Y entonces escuchó una frase de Mariana Sáenz, si mal no recuerdo. Bueno, por lo menos eso dice el libro, espero que no haya mentido en esa historia. Del Justicia Mayor de Aragón, que fue la que pronunció en esa sesión del informe: cada uno vale tanto como vos, pero todos juntos somos más que vos. Ese es el legado de Porfirio. Esa es la historia que hay que contarle a la gente, porque en gran medida creo que si muchos fuéramos como Porfirio, este país sería completamente distinto. Eso hay que agradecérselo a Porfirio. Yo le tengo un especial aprecio a Porfirio, creo que me obsesioné, me hice adictivo, como dice León, ¿no? En gran medida porque yo también nací el 23 de julio. También soy un Leo. Pero más que eso, creo que el legado, la visión y lo que el país ha sido a partir de 1975 se lo debemos a Porfirio Muñoz Ledo. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Es un placer, Porfirio, estar aquí, y es un placer escribir sobre ti. Aquí está el libro, lo traje para que lo recuerdes.
Muchas gracias a todos, felicidades. Que me invitó a este desayuno en 1985, cuando nos despedimos en la facultad. Nunca me imaginé que Alfonso iba a ser el vehículo por el cual en 1995, 10 años después, tuve la fortuna de conocer a don Porfirio en Cancún, cuando llegó ahí tremendo a salvar a un compañero que en ese momento estaba siendo víctima de un atropello, y él se puso con todo, como es él, con su energía, con su fiereza, con su inteligencia, con su buen humor, y armó ahí tremendo saltimbanqui. Y a partir de ahí, desde siempre, pues en Quintana Roo, Porfirio es lo más anhelado, porque cuando llega él, toda la prensa se revuela, todos los izquierdistas nos volvemos locos por estar cerca de él, por tomarnos la foto con él, no nos queremos perder una de sus genialidades, porque creo que esa es una palabra que podría definir muy bien a Porfirio. Porfirio es genial, todo lo que él dice es genial. Es una locura extraordinaria que a mí yo la he disfrutado mucho, gracias a que Alfonso me lo presentó en el 95, y hemos vivido momentos interesantísimos con su carisma, con su baile, con su elocuencia, con toda esa expresividad tan positiva, un enamorado de México, de las mujeres, del amor. Eso qué hombre tan poderoso, tan ágil, con tantos conocimientos, con tanta sabiduría, no va a ser un enamorado. Eso sería una contradicción. Todas las personas que tienen la fortuna de estar en esos niveles donde él está, se vuelven unos enamorados en primer lugar de la vida, luego del país y desde siempre de las mujeres. Bueno, yo creo que a él habría que ponerle muchos títulos, pero a mí uno que me gusta por ser licenciada en Relaciones Internacionales es que Porfirio es el embajador de México por excelencia. ¿A qué país yo no he ido? Que el referente obligado para las relaciones internacionales y para lo que este país, bien o mal, ha logrado construir en el ánimo de la cooperación cultural, educativa, de todos los ámbitos, es Porfirio el referente obligado, en la ONU y en donde quiera. Ahora que llegué a la ONU, lo primero que me fueron a enseñar la foto de don Porfirio ahí en la galería de los representantes. Bueno, mi corazón estaba a todo lo que daba. Si supieran ellos que yo me llevo con él, que es mi amigo, así que, bueno, pues genialidad, carismático, maestro, enamorado, referente obligado de México, y el presidente de la República que todos nosotros hubiéramos querido tener, ¿sí o no? El más anhelado, el que salta a México. Este hombre, más que otro, hubiera sido el mejor presidente de México. De eso tengo la certeza. Muchas gracias. Ya me creo que además dispone uno de tiempo en proporción a la distancia que viajó para llegar describir a Porfirio, hasta describirlo es una cosa muy difícil, por una razón paradójicamente muy simple. Porfirio es muchas cosas, como ya se ha dicho acá. Sin duda, Porfirio es un estadista, es un político, es un parlamentario, tenga o no tenga un escaño o una curul en el momento que se habla de él. Pero en la distancia corta, Porfirio también es muchas cosas. Es, sin lugar a dudas, un gran conversador. Creo que para muchos de nosotros esa es la imagen personal más grata que tenemos de Porfirio, independientemente de muchas otras. Verlo ganar aquel concurso de danzón que organizamos en, ya no recuerdo qué campaña, hace 15 años, participar en todo tipo de debates, y eso es otra de las cosas que sin duda marca por encima de otras la personalidad de Porfirio. Es un gran polemista. Leía yo hace muchos años, antes de conocerlo personalmente, a un escritor que hablaba de otro amigo suyo, gran polemista, y decía palabras que, sin lugar a dudas, podríamos aplicar a Porfirio. Decía, cuando él discutía, acudían en su ayuda los padres de la iglesia, los formalistas rusos, los filósofos clásicos, Marx, no solo Carlos, sino hasta Groucho, de forma tal que aunque uno estuviera de acuerdo con él, valía la pena debatir por el placer de escucharlo hablar. Ese es Porfirio Muñoz Ledo. Es un maestro
pero no es un pedagogo. No es un pedagogo porque no va dosificando el conocimiento que cada quien necesita, pero es un maestro porque va por la vida derramando conocimientos, derramando sobre todo pensamiento, ese pensamiento que tan intensamente trabaja en él. Pero creo que por sobre todas las cosas, Porfirio Muñoz Ledo es un constructor. Es un constructor institucional que en cada espacio al que ha llegado ha tratado de mirar a lo lejos, de alzar la mirada, de mirar el después, de mirar las cosas en el tiempo y en el espacio. Me parece que eso es lo que le da su proporción de estadística. No hay muchos de estos políticos el día de hoy en México. No hay muchos políticos capaces de pensar en qué país de verdad queremos construir. Y así fue Porfirio desde que lo conocí en los espacios que le di. Cuando alcanzó la presidencia del partido, que es lo que celebramos hoy, su primera intención, su primera tarea, por lo menos lo primero que vimos, quienes en aquellos momentos comenzamos a acercarnos al Ejecutivo Nacional, fue su intensa preocupación por institucionalizar un partido en el que habían convergido distintas organizaciones, distintos movimientos, distintas aspiraciones de país, y realizó un profundo esfuerzo durante aquellos 3 años para lograr una estructura partidista, un partido que se comportara orgánicamente, que se desempeñara así en la política y frente a la sociedad. Peor para quienes no retomaron ese proyecto y dejaron que lo que la generación del 88 construyó como una sola izquierda después de entrar en la diáspora. Pero hay cosas mucho más importantes. Ya se mencionaba, y me parece crucial, señalar que la reforma política de este país, la que a final de cuentas sí fue, aunque no lo creíamos, sí fue la reforma definitiva, la que marcó los grandes parámetros que dan funcionamiento al sistema electoral hoy y lo que permite que en los estados haya elecciones, punto final, es la reforma del 96. Cada vez que alguien acude sabiéndolo sin saber a interponer una acción de inconstitucionalidad, cuando recurre a una elección local ante el Tribunal Federal, está cabalgando a lomos del diseño de Porfirio Muñoz Ledo. Y esto no siempre ha sido grave. Y me parece que la terrible situación, esta transición pasmada, con riesgos de retroceso, de distinta dimensión, cada quien los valora diferente, que vivimos hoy, tiene un momento crítico en el año 2001, cuando quien aquel entonces era jefe del Estado decide ignorar el proyecto de reforma de Porfirio Muñoz Ledo, hacerle caso a las voces más conservadoras dentro de su equipo, destacadamente Felipe Calderón y Fernández de Ceballos, y renuncia a la tarea que le correspondía a ese presidente, que era llevar el país a la auténtica transformación de sus instituciones políticas. Vicente Fox pensaba que la pluralidad se podía gobernar bajo la misma lógica estructural, bajo el mismo diseño político que se gobernaba con un partido hegemónico. Porfirio sabía que no. Si los planos de ese diseño, si la obra que pretendía hacer este constructor se hubiera realizado, sin duda el sistema político hoy sería mejor. Gracias, Porfirio, por lo que nos dejas, gracias por lo que nos vas a dejar, y gracias por lo que no se te permitió construir en su momento y que luchas por construir hasta el día de hoy. Me felicito por poder contar con tus amigos, me felicito por estar acá rodeado de exjóvenes. Vamos, que se nota que ya las sienes son blanqueadas por las nieves del tiempo, diría quien dijera. Pero cuando estamos acá nos acordamos que en el fondo todavía seguimos siendo jóvenes, en el fondo queremos tener todavía esa energía, y ese es otro de los grandes aspectos de la vida de Porfirio, su inagotable energía. Quienes siguieron con él, quienes fueron de campaña, quienes participaron prácticamente en cualquier aspecto de la vida política, saben que es no agotador, extenuante seguirle el paso a Porfirio. Gracias, Porfirio. Licenciado Muñoz Ledo, seré breve. Los gringos no lo imaginaron. Tuve la suerte, estoy en el periodismo, mi nombre es Raúl Hernández, estoy en el periodismo desde 1966. Y tuve la suerte de conocer a don Porfirio cuando una convención bancaria, él era en 71,
y era uno de los funcionarios más brillantes en aquel tiempo y era uno de los más jóvenes. Los reporteros refirieron al licenciado Muñoz Ledo como una persona con mucha agilidad, muy brillante. No tenía que esperar la pregunta para saber de qué le estábamos entrevistando. Dos cosas recuerdo de don señor Muñoz Ledo. En el centro médico acababa de salir de un debate donde se subió a la tribuna panista Diego Fernández Ceballos, tratando de polemizar. El licenciado Muñoz Ledo lo hizo trizas, ¿no? Y todavía saliendo, trataba yo de entrevistar al señor Muñoz Ledo, saliendo quiso agregar algo a lo que se había dicho en tribuna. Y recuerdo las palabras del licenciado Muñoz Ledo. Dice: su argumento es de un abogado forense. Es algo que difícilmente para uno, después de tanta gente que ha hablado, podría uno resumir algo. Pero yo sí podría decir algo al respecto, señor Muñoz Ledo. Esta sociedad mexicana ha rebasado, en el mundo también, han rebasado las instituciones. Los pueblos han rebasado las instituciones. La iglesia, los sindicatos, los partidos políticos han sido rebasados por las instituciones. Todas las herramientas de la sociedad han sido rebasadas por las instituciones. La única que creo que no ha sido rebasada es la institución Muñoz Ledo. Lo felicito, señor, y muchas gracias por esta oportunidad de estar con usted. Muchas gracias. Marcela, me pide el licenciado Muñoz Ledo que te pase el micrófono. Marcela es nuestra anfitriona. Yo, como mi amiga Lorena, me emociono, no quiero decir muchas cosas, simplemente el decir que con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo yo viví una de las etapas más interesantes, de las hazañas más importantes de mi vida. El año de 88, ahorita sus comentarios realmente me trasladaron a hace 25 años. Me tocaron fibras muy profundas y bueno, pues yo viví una etapa muy intensa con él y con la maestra Ifigenia Martínez. Tuve la fortuna de dirigir la campaña al Senado de ellos dos. Fue realmente, desde aquí les estoy, no quiero seguir más, quiero que sepan que les debo muchísimas enseñanzas, que les tengo un profundo respeto, cariño, que bueno, pues ya no puedo seguir. Gracias. De lo que tenía que decir. Quizá me faltó subrayar que cada uno de ustedes ha reconstruido algo. Ha sido como un repaso de toda mi vida, de lo que quise ser. Y bueno, se trata de un sueño compartido. Yo quiero repetir la frase de aquel entonces con un matiz ahora. A pesar de todo, la patria es salud.